Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Hola moradores, ¿cómo les fue en este miércoles? Bienvenidos a la emisión de Morada Noticias de este 10 de febrero del 2021, el noticiero alternativo que hacemos en la Comuna 13 San Javier de Medellín. Yo soy Joelis Ávila y les estaré acompañando estos días en el programa. Les cuento que en Poder hablaremos de la demanda monumental que le pusieron a concejales del Partido Liberal y Conservador, hoy con Juan José Gómez. En Habitar hablamos de repetir una historia, una que pasó en 1985 y que la vivimos de nuevo desde la firma del Acuerdo de Paz, en la voz de David Pareja. Hoy, en la sección de columnas, llega Camila Uribe con Conexión Académica y Casa de las Estrategias. Y en Placer, ¿ustedes saben quién era Manuel Zapata Olivella? ¿No? Tranquis, que Luis Arena les cuenta. Esto es Morada Noticias, el noti de los y las editoras de Ciudad. Querida Angel, cuéntanos, ¿qué hay en la cartelera de hoy? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Hola, por aquí les saluda Angel y estos son los datos del día. Oyentes, imagínense que se encontraron 95 especies de animales en el Cerro de las Tres Cruces, uno de los cerros tutelares de la ciudad de Medellín. De las 95 especies encontradas, 38 de ellas son aves, 2 especies de reptiles, 4 especies de anfibios como ranas, 6 tipos de mamíferos. Les cuento para que nos pongamos las pilas y seamos súper responsables con el cuidado del medio ambiente, ya que la ciudad cuenta aún con gran variedad de animales. Moradores, miren que desde hoy y hasta el lunes 15 de febrero se celebrará O Teatro, un evento que mostrará 6 tipos de obras en honor al actor, dramaturgo y bailarín Fernando Zapata, quien murió hace 2 meses. Todas las obras se transmitirán por redes sociales de la Rueda Flotante a las 7 de la noche y luego se hará un conversatorio. Por ejemplo, hoy será El Romance del Bacán y la Maleva, mañana será El Café de la Soledad, el viernes se transmitirá La Casa de la Lagartija, el sábado En el Filo, el domingo será Edith y el lunes 15 será una presentación de libros de dramaturgia, textos movedizos e intermezzo. Y para cerrar esta información para las y los artistas de esta ciudad, Confenalco abrió una convocatoria para que artistas que se dediquen a la música, a la danza y el teatro hagan parte de sus eventos en la página web www.confenalcoantioquia.com.co/personas/maleta cultural. Está todo el formulario, ahí pueden meter cuál es la propuesta artística y allá miran en qué actividad se pueden meter. ¡Qué buen servicio! Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Les contamos la historia de Mariana Ortega Rúa, una mujer de 19 años asesinada, que entró a la cuenta anual que hace el informe del Sistema Integral para la Seguridad y la Convivencia, SIC. El viernes 5 de febrero del 2021 encontraron su cuerpo desnudo y con signos de asfixia en una vía pública del barrio Villanueva, Comuna 10, La Candelaria. Las autoridades siguen buscando a su feminicida. Ayer martes 9 de febrero del 2021 asesinaron a Jonathan Diego Cardona López, de 30 años, en el barrio Castilla, Comuna 5, Castilla, y a un hombre no identificado de 45 a 50 años en el barrio Trinidad, Comuna 15, Guayabal. Por supuesto, le solicitamos a las autoridades que nos cuenten quién era para que su familia pueda hacer su duelo. Ya son 43 los seres amados asesinados por la violencia homicida de esta ciudad. Entre ellos, Miguel Ángel Marín Arango, nuestro editor de Ciudad, asesinado. Por ellos, dedicamos un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio.
Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. En Colombia somos tan machistas que si no es porque obligan a los partidos políticos a contar con las mujeres dentro de sus listas, no tendríamos voz ni voto. Juanjo, cuenta. Queridísimas y queridísimos oyentes de Morada Noticias, siéntese y paren oreja porque en el Consejo de Medellín hay meropeo. O bueno, particularmente con dos partidos políticos, los más antiguos y tradicionales de la historia colombiana. ¿Sí saben cuáles? Imposible donde no, pero bueno, igual les cuento. El conservador y el liberal. Pillen que aunque llevan los años de UPA haciendo política, como que no se acuerdan que también tienen que incluir a las mujeres en sus partidos políticos cuando se presentan a elecciones. Porque en Colombia son tan miserables con las mujeres que hasta una ley tiene que garantizar que participen en política. Mejor dicho, cuando hay elecciones para el Consejo Municipal, cada partido político inscribe ante la registraduría 21 candidatos y tienen que cumplir con una cuota de género. Es decir, si son esos machitos que creen que las mujeres chillan en la política, muy de malas, porque sí o sí tienen que tener ahí 7 mujeres o el 30% del género contrario, como dice la ley 581 del 2000. Por eso, también puede pasar al revés. Por ejemplo, el movimiento político Estamos Listas tuvo que inscribir 7 hombres para no ser sancionadas en las elecciones del pasado 2019. Amix, eso es lo que pasa con los conservadores y los liberales. No revisaron bien su gente y hoy están demandados. Escuchemos a Luz María Múnera, exconcejal de Medellín y una de las personas que podría volver a ocupar un puestico allá. Esa demanda no la pusimos nosotros, eso es lo primero pues que hay que decir. A mí me informaron que la demanda estaba, alguien del Centro Democrático el año pasado. La pusieron unos abogados que ya habían puesto hace 4 años y esa demanda la ganaron, pero no solamente la ganaron, sino que el Consejo de Estado escribió jurisprudencia sobre el asunto. ¿En qué está basado? ¿Cuál es la demanda? El partido escribe una lista al Consejo de Medellín, que son 21 candidatos, y escribe, cumpliendo cuota, escribe 14 hombres y 7 mujeres, ¿cierto? Ahí cumplió la cuota. 2 días después o 3 días después puede ir y cambiar la lista, y ya quedó la lista hasta ahí. ¿Qué pasa? Que un periodo de tiempo después, a veces muy rápido, otras veces no, al mes y medio, bueno, eso no tiene contextura, pues, ¿a cuánto tiempo? Salen, después de escritas las listas para elecciones, salen los órganos de control a decir quién está inhabilitado y quién no. Tú no ves en la página de la registraduría eso reflejado, la registraduría monta la lista que escribió la gente, ¿cierto? Pero esos candidatos ya no son candidatos. Es decir, están inhabilitados para ser elegidos. Lo que han alegado los partidos cada que hay una demanda de esas es, no, es que yo ya no podía cambiar la lista. No, señor, usted no podía cambiar el inhabilitado por alguien que no lo estuviera, pero usted tiene la responsabilidad como partido de haber inscrito gente inhabilitada. Entonces usted lo que tiene que hacer, señor, es poner hombres a renunciar para que la cuota de género se mantenga, para que siempre sea el 30%. Si a usted le inhabilitaron 2 mujeres, usted tiene que poner a renunciar 2 hombres. ¿Por qué? Porque usted cometió el error de no revisar su gente e inscribir gente que está inhabilitada. Amix, según nos cuenta Luzma, los conservadores y los liberales se hicieron los locos para no sacar a su gente. Y si no es porque el abogado Gustavo Adolfo Prado Cardona se las pilla, nos embolatan a todos. Panas, si este abogado gana la demanda, son 5 personas las que salen del consejo. Fabio Humberto Rivera y Aura Marleni Arcila Giraldo por el Partido Liberal y Juan Ramón Jiménez Lara, John Jaime de Jesús Moncada Ospina y Carlos Alberto Zuluaga por el Partido Conservador. Y a cambio entran 3 del Centro Democrático, 1 de Cambio Radical y Luz María Múnera por el Polo, porque son las personas que le siguen en mayor cantidad de votos a los que ganaron. Eso es como lo que hace la UDA, que cuando una persona pasa una carrera y no se matricula, busca al otro pelado o pelada que le sigue en puntuación del examen para llenar ese cupo. Si no se pone la demanda, la registraduría, ¿qué está haciendo? Está simplemente diciendo, esta es la lista que se inscribió y cumple, tiene 7 mujeres y 14 hombres. Pero cuando llegan las inhabilidades, el Consejo Nacional Electoral no está haciendo nada. Le ahorraría plata, le ahorraría un montón de cosas al país
esfuerzos jurídicos si antes de elecciones el Consejo Nacional Electoral mira a la gente que está inhabilitada y toma cartas en el asunto y dice estas listas no están cumpliendo, pero eso no está pasando. Entonces, si no hay quien demande, quién sabe cuántas veces más eso puede haber ocurrido, ¿cierto? O sea, una vez inhabilitados por los órganos de control, pues nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, y no debería ser así. Yo sí digo algo, yo respeto la justicia colombiana, pero creo que la gente tiene derecho a saber que esas cosas, ese tipo de cosas están pasando. Es pelle escuchar cosas como estas, porque, parce, ¿quién se encarga de vigilar y hacerle control a los partidos políticos para que cumplan con lo que dice la ley? ¿Cuántas veces no pasará lo mismo y nosotros acá, sentados comiendo cuento? Panas, Morada Noticias también habló con Juan Jiménez Lara, concejal por el Partido Conservador, sobre la demanda que está en proceso, y nos dijo en palabras textuales, abro comillas, ese señor no sabe ni dónde está parado, cierro comillas, refiriéndose al abogado que los tiene enredados. Asimismo, nos explicó. Desde un principio sabíamos que era una demanda temeraria. Nunca pensamos que la iban a admitir, porque es que las matemáticas son exactas. En el Partido Conservador, 18 candidatos inscritos, 6 mujeres, o sea, más del 30% que dice la ley. En el Partido Liberal, 19 candidatos inscritos, 6 mujeres, nuevamente más del 30% que exige la ley. Además, no se anuló ninguna inscripción. Hasta el final salieron en el tarjetón y recibieron votación. Esa es una demanda temeraria. Espero que el magistrado falle en derecho. Oyentes, lo que sí nos deja claro Luz Mamúnera es que vos mismo podés mirar en tus expedientes para que pilles si estás inhabilitado o no, y así no perjudiques a las y los demás. Nosotros en el pueblo, ¿qué hacemos? A la gente que va a ser candidata le exigimos que traiga un documento que entrega. Tú te metes a la página de la Procuraduría o de la Contraloría, metes la cédula y te dice si está inhabilitado o no, si está en medio de un juicio. Y la gente tiene que, si está preocupada por sus representantes y sus candidatos, pues la gente debería mirar en esas páginas. O sea, son páginas públicas que la mayoría de la gente no tiene ni idea ni cómo manejar ni siquiera si existen. Pero tú te metes y él te da la posibilidad de mirar los antecedentes, pues que inclusive a ti te los piden si vas a firmar un contrato. Por eso la norma es tan clara, la responsabilidad la tienen los partidos, ni siquiera los candidatos. El partido es el que inscribe, el que entrega el aval. Como usted entrega un aval, usted que es responsable del aval que entregó. Entonces por eso los castigan y dicen, no es que se caigan los que están, es que usted sale de las cuentas. Toda su votación sale. Hasta el momento no se sabe ni la fecha ni la hora de la audiencia. Les estaremos contando. Pero de lo que sí tenemos conocimiento es que los concejales que pueden salir están re enojados con Luz María Múnera por hacer esto público y con el abogado Prado Cardona porque les puede dañar el paseíto por el consejo que lo tenían asegurado hasta el 2023. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Habitamos la ciudad en movimiento, a las otras personas. Nos declaramos inconformes con el resultado del mundo. Revelamos la codicia de esta ciudad, sus atajos y sus formas de sacar ventaja. No se asusten, hay tantos temas de poder que hoy es un noticiero atípico. David Pareja, hola. Los muertos de la Unión Patriótica tienen sus nombres, tienen sus apellidos, tienen su oficio, tienen su vida, tienen su historia, tienen sus compañeros que seguirán luchando por la verdad y tienen también sus familiares que han sufrido tanto, como hemos visto en los diferentes testimonios que se han dado, pero también tenemos gente que trabaja en los derechos humanos en el mundo, que ha entendido la magnitud, no solamente de la tragedia, sino la magnitud de lo que es capaz una élite que se dice que es la que
maneja el país. Esta es una élite que en la práctica ha contribuido al asesinato de la oposición política, pero que esos muertos no se van a quedar en el cementerio. Los muertos de la Unión Patriótica hablan todos los días. Los muertos de la Unión Patriótica tienen sus voceros. Los muertos de la Unión Patriótica tienen tanta dignidad que no hemos asistido a ese convite de una unidad de víctimas donde no hacen nada más sino victimizar y humillar a las víctimas. Acabamos de escuchar a Aida Abella, presidenta de Unión Patriótica y senadora de Colombia. Queridos moradores, Morada Noticias habló con ella porque en nuestra sección de Habitar les queremos contar que desde el pasado lunes 8 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea la Corte IDH, realiza una audiencia pública virtual para determinar si el Estado es el responsable o no del asesinato y desaparición sistemática de unos 6.000 miembros del Partido Unión Patriótica, UP, en Colombia durante 20 años. Moradores, la UP es un partido político colombiano de izquierda conformado por el Partido Comunista Colombiano, movimientos sociales de diversas corrientes y sectores políticos que no se sentían representados por los mismos politiqueros de siempre, los liberales y los conservadores. Se fundó el 28 de mayo de 1985 como resultado del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y dos frentes desmovilizados de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Amis, como cosa rara en el país del Sagrado Corazón, a esas personas que decidieron hacer parte de la UP, que no necesariamente tenían que ser desmovilizadas, sino que pensaban diferente y exigían que se garantizara los derechos de todos, las persiguieron hasta que lograron el objetivo: matarlas. Y lo peor es que hasta el sol de hoy nadie sabe qué carajos pasó exactamente. Unos porque no lo quieren recordar, a otros porque no les conviene que sepa la verdad y a millones de colombianos porque no les tocó. Entonces, por eso se hacen los ciegos ante el genocidio que vivió este partido político. Queridos compañeros, según la senadora, saber que por fin están en la última etapa para conocer la verdad es algo que las y los llena de alegría, porque esta es una demanda que se interpuso desde, oiga bien, 1993. Este es un caso, el más grande que se ha presentado en la historia de la Comisión Interamericana, es el más documentado y es uno de los más debatidos en la Comisión. La Comisión hizo un pronunciamiento de fondo en el 2017 que fue enviado a la Comisión, al Gobierno Nacional, en mayo del 2019. El Gobierno de Colombia contestó que no tenía cómo hacer la reparación que se le manifestaba, que era demasiado onerosa, muchísima gente, y que entonces pedía que fuera a la Corte. Nosotros nos preguntaron igualmente a reiniciar qué opinaba. Ellos son nuestros apoderados, y entonces reiniciar dijo sí, vamos a la Corte. Y después, pues ya casi 2 años, nosotros estamos en la última audiencia y lo que decida la Corte Interamericana es lo definitivo para el caso de la Unión Patriótica. El gobierno lo que ha dicho es que no ha tenido cómo verificar los nombres de la gente asesinada. 27 años no les han bastado para mirar los nombres de la gente asesinada, de la gente desaparecida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un instrumento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, juzga al Estado colombiano porque los integrantes de la UP se cansaron de pedirle por las buenas que les respondiera por todas las víctimas que dejó el genocidio político. Pero como a este país le importa 3 tiras de mierda si matan o desaparecen, llevaron este caso a la justicia internacional para que les preste atención. ¿Y qué pasa? Que Colombia pertenece a la OEA. Por eso tiene la obligación de proteger los derechos humanos a toda costa. Eso quiere decir que el país está demandado porque incumplió algunos de los artículos de esta convención americana y en caso de ser declarado culpable lo ponen a responder a las víctimas. Les pongo un ejemplo para que entendamos mejor esta vaina. Supongamos que vos estás en el equipo de fútbol de tu colegio y en este momento se juegan los intercolegiados. Resulta que a vos un compañero te robó la pantaloneta, te escondió las medias y te dejó encerrado para que no alcanzaras a jugar. Lo que usted hace es ir a ponerle la queja al rector, pero ese parcero no le para bolas y como no quieres dejar que lo que hicieron con vos se quede sin ningún castigo, vas donde el directivo del torneo para que sancione al colegio en esos juegos por no estar atento a lo que pasa con sus estudiantes. Escuchemos de nuevo a la senadora Aida. Nosotros aspiramos a conocer la verdad, pero esta verdad parece que el gobierno no está dispuesto a aceptarla. Pero la verdad es
que en Colombia asesinan a la gente en completa impunidad. Pareciera un sistema que estuviera hecho para eso. Nosotros tenemos un porcentaje de impunidad del 97% de los casos. Es decir, que aquí no se alcanza ni siquiera a sancionar, ni siquiera a estudiar el 3%. Y por eso nos tocó acudir a la justicia internacional, porque no íbamos a permitir que un acto tan censurable como es un genocidio contra un partido político quede como si no hubiera pasado nada. No, si aquí han pasado muchísimas cosas. Lo que pasa es que la violencia en Colombia, especialmente en los años 40 y 50, fue una violencia que se midió en números. Mataron 300.000 colombianos y ahí quedaron todos muertos. No se supo quiénes eran, no se sabe cómo se llamaban, tampoco dónde los mataron, pero la mortandad fue enorme y no se pudo nunca hacer. En el caso de la Unión Patriótica es completamente distinto. Se hicieron la idea de que esta iba a pasar como la violencia de los años 40 y 50, donde se mataban liberales y conservadores y no pasaba absolutamente nada porque los que morían era la gente de abajo. El miedo de la derecha trasnochada porque un político que pensara diferente a ellos quedara en el poder llevó a que en 1987 fue asesinado Jaime Pardo Leal y en 1990 a Bernardo Jaramillo Osa, dos candidatos presidenciales por la Unión Patriótica. Además de eso, también mataron a 13 políticos y a un montón de personas más militantes de ese partido. De hecho, Aida Abella es sobreviviente de un atentado que le hicieron en 1996 y después de eso tuvo que irse del país durante 17 años para que no la mataran. Este es Arnoldo López, militante de la UP. Para nosotros, pues significa un triunfo, aunque muy tardío llegó. Y la audiencia tampoco ha terminado, todavía no podemos cantar gloria como dice el cuento, pero es posible que tengamos un buen fallo porque la prueba es contundente y el Estado no puede justificar todo lo que ha hecho y los medios de comunicación, por más que quieran, no pueden ocultarlo. Y ante la Corte Interamericana la situación es diferente, ya se maneja menos rosca política y menos compromisos para sostener el ocultamiento de la prueba. Parecemos repitiendo la historia desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. En el 2016 van 253 desmovilizados asesinados y además muchas y muchos cuentan que tienen que estar corriendo porque en ningún lado los dejan vivir tranquilos. Por eso Aida Abella terminó la entrevista con Morada Noticias hablando de la importancia de que el Estado colombiano sea juzgado para nuestra democracia. Naturalmente, si aquí no hay justicia nacional, tiene que haber la justicia internacional y ya lo dirán los organismos internacionales. Esto no puede volverse a repetir, pero se está repitiendo. Entonces se repite con los líderes sociales, se repite con los reclamantes de tierra, se repite con los indígenas, se repite con los afros. Es decir, aquí parece que estuviera hecho el régimen para que maten y los que siempre han tenido los privilegios caminen sobre los cadáveres de la gente que se atrevió a decir que no estaba de acuerdo con muchas cosas que han pasado. Moradores, las audiencias terminan el viernes 12 de febrero y la respuesta es demorada. Lo mínimo que tienen que esperar son 5 meses. Y si la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara a Colombia responsable del genocidio de la UP, el Estado deberá responderle a las víctimas con sus exigencias. Voces soñadoras en Morada Noticias. Opinión constante en código abierto. Como todos los miércoles de esta cuarta temporada, hoy llega Conexión Académica de Camila Uribe y Casa de las Estrategias. De todas formas, aprovecho para invitarles a que hagan parte de nuestro espacio de opinión constante en código abierto. Escríbenos al 350-666-8436 para conocer más y saber cómo hacer parte de nuestro noti parchado, punquero y pirata. Conexión Académica. La mirada de Casa de las Estrategias sobre investigación, mediciones, teorías y centros de estudios. Con la dirección de Camila Uribe. Hola. Hoy les tengo una nota sobre el tema trillado y requete escuchado en estos días, las vacunas. Sí, yo sé, estamos cansados de eso y a Colombia nada que llegan las benditas vacunas. Con tanta habladera estamos viendo si de pronto logramos invocarlas, porque el gobierno ha sido poco efectivo para inmunizarnos. Y bueno, podríamos quedarnos un rato tratando de explicar por qué en tantos países han empezado a vacunar y en Colombia no, y qué sí ha dependido del gobierno y qué no. Pero más bien les voy a contar un caso interesante de quienes sí están vacunando por montones y montones. Imagínense que Israel fue
uno de los primeros países en creerle a la farmacéutica Pfizer y les propuso un trato que consistía en que les hicieran un plan de vacunación supermasivo e hiperacelerado en toda su población. Y a cambio Israel le diera a Pfizer muchos datos médicos de lo que ocurría con las personas luego de vacunadas. Y así Israel arrancó el año vacunando y hoy casi el 30% de su población está vacunada. Y dicen que a final de marzo todos los mayores de 16 años estarán vacunados. Muy rápido, ¿no? Entonces, vamos al cuento de los datos. Ese país ha mostrado hasta ahora que la efectividad de la vacuna de Pfizer ha sido del 92%. Este dato se acerca mucho al 95% que anunciaba Pfizer en su ensayo previo a sacar la vacuna al público. Y es que es muy importante seguir revisando esto porque el resultado de los ensayos no es una verdad absoluta. El comportamiento de cada población puede variar y los resultados pueden ser diferentes entre países. A pesar de esos buenos resultados, el país está viendo atrapado en dos problemas que hacen que todavía el sufrimiento de este virus no haya terminado. Primero, en Israel hubo mucha gente que se relajó en los cuidados con ver la vacunación masiva y paradójicamente hoy están en emergencia por la gran cantidad de enfermos. Y es que recuerden, la vacuna no previene que nos contagiemos del virus, sino que el virus no nos vaya a enfermar. Entonces podría estar uno vacunado, pero está regando el virus por aquí y por allá. El segundo problema que tiene Israel es que hay personas que no se quieren vacunar. Entonces a este punto tienen un montón de vacunas disponibles, pero el gobierno anda buscando para arriba y para abajo gente para vacunar y no aparecen muchos. Mejor dicho, no se hacen esas filas kilométricas para reclamar cualquier chichigo de ayuda que dan las instituciones públicas en Colombia, por ponerles un ejemplo. No cambiaremos la culpa por el gozo. Morada Noticias reivindica el derecho al ocio, al olvido y el placer. Me encanta recordarles que en Quack también hay espacio para el humor. Para quienes no saben, Quack era un noticiero de humor y política en el que estaba Jaime Garzón y Diego León Hoyos, en el papel de María Leona Santo Domingo. Hoy quisimos iniciar con este audio porque la nota que les traemos sería perfecta para transmitirla en Quack. Parece chiste, pero es anécdota. Panas, Andrés Rodríguez, director de la corporación Medellín Cuenta Conmigo y uno de los promotores de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero, trinó que no era por ser mojigato, pero que Dios mío bendito. No entendía por qué el metro de Medellín estaba incitando a la maldad y la codicia a través de actos de santería, y eso lo dijo porque el metro puso en el interior de uno de sus vagones un fragmento de la obra de Manuel Zapata Olivella. ¿Ustedes se imaginan vivir en Noruega y perderse este tipo de cosas? Para que no vayan a pecar por ignorantes y se las monten en Twitter como a Rodríguez por no leer cosas un poquito más diversas, hoy en Placer les vamos a contar de Manuel Zapata Olivella, el médico, antropólogo, folclorista y escritor colombiano, uno de los más importantes representantes de la cultura afrocolombiana, por su interés en divulgarla, registrarla y perseverarla en forma de literatura, investigaciones sociales, artículos de prensa, eventos académicos y producciones de televisión y radio. Además, este men fue un escritor que luchó porque su identidad, su talento y el de su gente no se viera opacada por ser afro. Moradores. Zapata Olivella nació en 1920 y murió en el 2004. Durante su vida publicó 3 relatos de viajes, una autobiografía, 8 novelas y cientos de ensayos, artículos, crónicas y reseñas en periódicos, revistas y publicaciones académicas. Y una destacada obra que se llama Changó, el gran putas que se concentró en la historia y la cultura de los habitantes del Caribe colombiano, en especial la vivencia de los afrocolombianos e indígenas. Esto es lo que nos dice Juan Esteban Hincapié, filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia y magíster en literatura. Hay una forma de presentar, digamos, un conjunto de obras de un país que son representativas. A eso lo podemos llamar el canon, que esas obras contienen como la expresión estética de la literatura de un país. Dentro de ese canon hay pocos autores afrodescendientes y hay otro canon que es ese conjunto de obras
Manuel Zapato Olivella representa ese otro canon de la literatura afrodescendiente. Más o menos por allá, a partir de la mitad del siglo XX, en especial la Academia Norteamericana se interesó en Manuel Zapato Olivella porque él tuvo una relación bastante particular con escritores norteamericanos y de alguna u otra manera se convirtió como en un faro de la literatura afrodescendiente. Entonces, mi interés, digamos, académico en revisar y consultar la obra de Zapato Olivella nace justamente por un libro que se llama La Calle 10. Ese libro él lo publicó en 1960, esa es la primera edición. En ella relata como una ficcionalización del Bogotazo y nos cuenta una historia sobre cómo fue el Bogotazo, pero sin realmente contarnos qué es el Bogotazo. La historia gira alrededor de otros personajes que viven en la calle 10 bogotana. Es una ficción bastante interesante. También queremos contarles a todas y todos los que nos estén escuchando, en especial a Andrés Rodríguez, que Zapato Olivella era amiguis de Gabriel García Márquez. Yo creo que a ese sí lo conoce, pues. Para Gabo, Zapato Olivella era un médico de caridad, novelista, activista, político y promotor de la música del Caribe, pero su vocación más dominante era tratar de resolverle los problemas a todo el mundo. Panas, en su larga trayectoria como narrador, Zapato Olivella produjo textos con un carácter realista y de denuncia social, así como otras narraciones que aluden al carácter mitológico en el que prima la visión mágica del afro. Para mí es importante el asunto de la literatura, cómo la literatura en tanto obra y arte produce belleza y cómo esa belleza digamos, configurada por un autor. ¿Cuáles son las motivaciones de Zapato Olivella para contar el relato afrodescendiente o por qué para él es importante hacer énfasis en esa parte de nuestra identidad? Pues nosotros somos una mezcla, tenemos una parte de amerindia, tenemos una parte africana y tenemos una parte europea, porque esa parte de esa trinidad a Zapato Olivella le fue muy importante. Yo creo que hay un elemento y es como desde mi experiencia y desde mis lecturas como te lo puedo argumentar. Y es un viaje, porque para el joven Zapato Olivella el vagabundaje fue muy importante, creo que hasta los finales de su vida. Él tuvo un viaje en el que recorrió Centroamérica y especialmente cuando recorrió del norte de México o el sur de Estados Unidos al norte. Llegó hasta Nueva York en un viaje también de vagabundeo. Y en ese viaje conoció las dificultades de ser un negro latino ilegal en los Estados Unidos de mitad del siglo XX, donde la segregación aún estaba. Tierra Mojada, Pasión Vagabunda, He visto la noche, Hotel de los Vagabundos, China, Los Pasos del Indio, Detrás del Rostro, son algunas obras de Zapato Olivella. Además, impulsó la creación de comunidades hacia la investigación y organizó espacios de encuentro y discusión sobre la cultura afrocolombiana y los movimientos de negritudes en África, América Latina y Estados Unidos. También creó la Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, bajo la idea de orientar primordialmente a la investigación de la cultura colombiana. Por eso y mil cosas más que no alcanzamos a contarles de Manuel Zapato Olivella en este espacio que tenemos, es importante leerlo y no creerle a lo que trina Andrés Rodríguez. Digamos, es la forma como narra, es la forma de narrar, es la forma como presenta el relato de la novela. Es una narración sin palabras difíciles. Pero uno lee Zapato Olivella y no tiene que ir a un diccionario. El código es claro, la lectura no es complicada, técnicamente hay, digamos, problemas, pero si uno conoce bien cómo funcionan las comillas y la puntuación, pues uno puede seguir. Entonces, digamos que lo que más me atrae de Zapato Olivella es la forma como nos presenta la obra y cómo la obra literaria es muy accesible al lector, es increíblemente amable. Entonces uno siente pues esa amabilidad de Zapato Olivella, como esa nobleza, como ese negro hermoso que es, porque es un nombre hermoso, pero es eso, es la forma como esa belleza, digamos, propia y ese brillo que él tiene, cómo se traslada a sus textos y cómo esos textos pues lo arrullan aún. Todo va a decir de manera técnica. El narrador de las novelas de Zapato Olivella, por ejemplo, de La Calle 10, es un narrador al que uno no teme en acercarse a él, porque genera confianza. A mis moradores y moradoras, gracias por hacer parte de Morada Noticias. Recuerden que en el 350-666-8436 pueden escribirnos, contarnos cosas, decirnos qué temas les gustaría que tocáramos o qué parche bacano conocen y les gustaría que las y los demás moradores se enteren. Recuerden que esta emisión la convertimos en un podcast. Estamos en Twitter y en Spotify como Morada Noticias, en YouTube nos encontramos como Morada Estéreo y en Facebook como Morada Medellín y en TikTok como Morada Med 1. Les dejo con Sueños de Daila, Marioneta.
Esta es La Canción del Día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Algo cansado de marioneta ser, intoxicado de orden sin placer, por no escuchar mi corazón. Me he perdido un gran tiempo, todo lo que pudo ser cambió. Estamos lejos, te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo más. No quiero más, yo sé que tú estarás bien. No puedo más, es lamentable, es la verdad. Eso que pides no lo puedo dar, ya no esperes más. Tanto tiempo que recuperar, ya no vuelve a la verdad. La situación estaba perdida y sin control, todo lo que pudo ser cambió. Estamos lejos, te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo más. No quiero más, yo sé que tú estarás bien. Te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir y no puedo más. No quiero más, yo sé que tú estarás bien. Entiende, si el espacio negro del amor ya ves, se entiende. Si el espacio negro del amor ya ves, yeah. Te voy a decir, no quiero mentir, no puedo más, no quiero más. Te voy a decir, no quiero fingir, no puedo más, no quiero más. Te voy a decir, no te quiero mentir, ya no puedo fingir, no puedo más, no quiero más. Yo sé que tú estarás bien. Te voy a decir que no quiero, te voy a decir que no puedo más, no quiero más. Yo sé que tú estarás bien.